Suficiencia financiera y equilibrio presupuestario son dos principios que para el Partido Popular condicionan, de alguna manera, el margen de actuación y decisión de las entidades locales, es decir, del Gobierno del Partido Popular. El problema es que la aplicación de estos criterios conduce, de una forma estricta, a hacer inviable la capacidad local de intervención económica en los ayuntamientos, capacidad que además viene recogida en el artículo 128 de la Constitución. Esto lo decimos porque en el pleno del 31 de octubre se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos, porque además así lo dice la legislación, lo que es dedicar un superávit de tesorería, dedicarlo a cancelar deuda. Es decir, hay una serie de deudas, de préstamos, 5 en total, que se cancelaron, de 960.000 euros, 2.224.000 euros, 116.000, 127.000 y 97.000 euros, todos de entidades financieras. Esto, evidentemente, contó con el voto unánime de la oposición, se trajo como asunto de urgencia, pese a que llevaba 14 días la propuesta hecha del secretario y la tesorera municipal, el interventor municipal y la tesorera municipal, y se aprobó, evidentemente, porque era un principio de legalidad, es decir, no tenemos otra opción, como concejales de este ayuntamiento, que aprobar cuando hay un superávit. ¿Por qué? Porque lo dice la propia legislación. Una legislación que además aprobó el Partido Popular, y fue bastante polémica, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque, curiosamente, en los presupuestos generales del año pasado, es decir, me refiero de los presupuestos generales del Estado, el propio presidente del Gobierno, y en este caso también Montoro, evidentemente, como ministro de Economía, dijo lo mismo de Hacienda, se comprometió a modificar ese artículo 32 que nos obliga en esa ley a dedicar cualquier superávit que tengamos en el presupuesto, dedicarlo automáticamente a la cancelación y amortización de deuda. Es decir, tiene un destino finalista que el año pasado, precisamente a propuesta de muchos municipios del Partido Popular, sobre todo municipios del norte de España, que hicieron hincapié en que de alguna forma les creaba problemas. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, un principio aplicado de forma estricta, aunque el principio en sí pueda parecer un principio, digamos, muy acertado, si se aplica de manera estricta, como se está aplicando este principio, puede traer problemas a muchas entidades locales. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos finalizando el curso político, es decir, el 31 de diciembre está aquí al lado, y esa modificación que el propio Mariano Rajoy y el propio ministro de Hacienda, el señor Montoro, se comprometió a realizar, y además hay una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado que expresamente se comprometía a llevar a cabo esa reforma del artículo 32, sigue sin ser aplicada. Esta oposición, como hace sus deberes y hace su trabajo, presentó en fecha de 14 de noviembre, es decir, a las 2 semanas de haberse aprobado aquí con voto por unanimidad de todos los concejales, una propuesta para que fuera llevada, en este caso al Pleno. Es verdad que era, digamos, una propuesta que hace referencia a una normativa estatal, pero también que hace referencia a lo que es, evidentemente, nos afecta directamente, porque nos obliga presupuestariamente a dedicar todo superávit que tengamos a la cancelación de deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Que, evidentemente, si todo el superávit que tenemos lo tenemos que dedicar a la cancelación de deudas, puede ocurrir que haya momentos de oportunidad donde realmente no haya una iniciativa de ningún ayuntamiento que, digamos, esté sometido a temas como superávit, no solamente el ayuntamiento de Fuengirola, que se vea de alguna forma hipotecado a la hora de determinadas cuestiones. El planteamiento que ha hecho el ponente de Izquierda Unida, nosotros, en el sentido que hace referencia al techo de gasto, lo comentamos expresamente en la comisión informativa. Dijimos, además no tuvimos ningún problema en manifestarlo, que nos íbamos a oponer básicamente a los presupuestos porque consideramos que el techo de gasto, es decir, que daba un margen que podía ser aprovechado. ¿Pero esto por qué lo decimos? Porque esos 12,5 millones de superávit, que en principio puede ser una buena noticia, lo que indican es que lo vamos a tener que dedicar finalmente, es decir, siempre no se cumple 100% lo que se ha presupuestado, pero todo ese dinero, que en principio sería una buena noticia, habrá que dedicarlo a amortizar deuda. Entonces, nosotros, evidentemente, consideramos, igual que el ponente de Izquierda Unida en este sentido, que se podría dedicar a alguna otra partida. Es decir, hay muchísimas partidas de las que se ha hecho referencia en este sentido que, digamos, son partidas casi de mínimos porque es verdad que el presupuesto tiene que ser austero, pero se podría utilizar esa cantidad. Además, esa cantidad, utilizarla sería absolutamente legal, porque precisamente para eso está el techo de gasto. Es decir, hay un porcentaje del 1,5% que se fija, además por el Estado, que se aplica al gasto que se ha hecho el año anterior, con lo cual sí nos permitiría gastar 1.212.000 euros más de lo que está presupuestado. Aún así, tendríamos un superávit de 11 millones y pico. Es decir, sería una propuesta en ese sentido de que, que se tenía que haber tenido en cuenta, y por eso nosotros hicimos referencia a que nuestro voto iba a ser en contra en la comisión informativa, porque creíamos que se podía haber hecho un esfuerzo con el respecto al techo de gasto, aparte de otras consideraciones.
En cualquier caso, nosotros decimos además que esta regla de gasto, el tema que trae también viene muy medido con una reforma que además se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, es decir, la famosa reforma de administración local, que tiene también un nombre muy parecido a la anterior norma que he hecho referencia, es decir, es la Ley de Estabilidad y de alguna forma de que tiene que tener un rigor la administración local. ¿Por qué decimos esto? Porque además ha hecho expresa referencia la ponente del Partido Popular a que se recibe poca financiación de la comunidad autónoma y se recibe, digamos, hace un esfuerzo por parte del Estado. Esto es muy valorable. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente el 80% de las transferencias que se reciben de otra administración es del Estado. Y es un 20% de lo que se recibe no este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos en todas las comunidades autónomas de su respectiva comunidad autónoma. Es decir, la parte importante como transferencia que puede permitir a un ayuntamiento el tener, digamos, de alguna forma una iniciativa o tener, digamos, más margen, la pone el Estado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una ley, la Ley de Haciendas regulares de base local, que lo que ocurre es que con esa ley, aprobada en el 2004, en marzo del 2004, una de las últimas leyes aprobadas por el Gobierno de Aznar, establece cómo va a ser la financiación, en este caso, las entidades locales. ¿Qué ocurre? Esa ley, que es verdad, que no se modificó y sigue sin modificarse, está aprobada en un tiempo, digamos, de apogeo, en un tiempo donde, evidentemente, los ayuntamientos, a través, básicamente, de la promoción de terreno, la venta de terreno y, por supuesto, las obras que se hacen en esos terrenos y, además, la construcción que había, pues, evidentemente, recaudaban muchísimo. Es decir, no había un problema. ¿Qué ocurre? La realidad económica es totalmente contraria. Es decir, ahora mismo, prácticamente, pues todas las labores de promoción, de venta inmobiliarias, por las cuales no sino todos los ayuntamientos recaudaban bastante dinero, no existen. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley no se ha modificado. Esa ley se queda muy corta. Y esa ley es la que da el 80% de las transferencias corrientes de una administración al Ayuntamiento de Fuengirola como a otros ayuntamientos. Es decir, cargar las tintas sobre la Junta de Andalucía en este sentido, pues hay que ponderarlo, pero básicamente porque el porcentaje mayor viene del Estado. Es decir, por mucho que la Junta pudiera dar dinero, jamás, es decir, supliría lo que nos viene del Estado. Lo que nos viene del Estado, digamos, sería la parte del león. ¿Qué ocurre con esa parte del león? Que está calculada de una forma que, aunque ahora mismo, bueno, pues este año se haya dado un porcentaje mayor, resulta que sigue siendo bastante insuficiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que en el día de ayer el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley que ya pasó primero por el Congreso, después pasó por el Senado y ahora el último trámite lo tuvo en el día de ayer, en el cual se pretende reformar la administración local, pero básicamente basándose en principios de austeridad. Nuestro grupo, que también hace los deberes en este sentido, presentó hasta 3 enmiendas. Una de ellas, esta que he traído, por ejemplo, la 17 de octubre, que es cuando entró en el Congreso. La primera fue cuando se aprobó en la última semana de julio por el Consejo de Ministros para que fuera tramitada, y nosotros en el mes de agosto presentamos una propuesta, y la última fue la semana pasada, justo antes de que el Senado emitiera también, como era de esperar, como tiene mayoría el Partido Popular, evidentemente respaldar esa ley. ¿Qué es lo que sucede con la propuesta que nosotros hemos estado haciendo? Bueno, pues estas propuestas que hemos estado haciendo, que se han presentado también en otros ayuntamientos, lo que básicamente solicitan es que antes de llevar a cabo una reforma de la administración local como la que se propone, bueno, pues primeramente se cambie esa ley de financiación local, de base reguladora de las haciendas locales, para permitir que, digamos, las administraciones locales se vea si son suficientes o no. ¿Qué es lo que ocurre también? Bueno, pues lo que ocurre es que, evidentemente, las comunidades autónomas están recibiendo menos dinero del Estado. Concretamente, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y hago referencia porque la ponente ha hecho referencia a ello, está ahora mismo, digamos, en un debate con el Gobierno del Estado en 1.500 millones. 1.500 millones que el señor Beteta, que es el secretario de Estado para estos asuntos, dice que no reconoce ninguna validez a la comisión bilateral que hubo en su momento y que tendría que haber una comisión mixta que a día de hoy no se ha creado. De hecho, la Comunidad Autónoma Andaluza pierde, en función de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que votaron todos los partidos políticos ahí representados, incluido Izquierda Unida y, por supuesto, el Partido Popular, votaron todos a favor. Fue una propuesta, un Estatuto de Autonomía finalmente aprobado por unanimidad de los 3 grupos parlamentarios que ahora mismo están presentes en el Parlamento andaluz, y lo que venía era establecer, bueno, pues un mecanismo, digamos, en el cual el Estado tenía que hacer frente a una determinada de transferencias. ¿Qué es lo que ocurre?
bueno, esto ha sido polémico, ha salido hace muchísimo tiempo en televisión, sigue saliendo en muchos medios, es decir, las cifras están entre un 18%, un 18,8, 17,8%, que correspondería por el nivel de población de Andalucía, y un 14, algo, que es lo que da el Estado. ¿Eso qué es lo que ocurre? Pues eso es lo que ocurre, que hay siempre unas diferencias de dinero a favor en contra de la Junta de Andalucía, que evidentemente, bueno, pues tienen su repercusión, por desgracia, en los ayuntamientos cuando hacen la transferencia. En concreto, la semana pasada, bueno, pues se anunciaba que otros 1.200 millones también de menos van a venir, es decir, por dos conceptos. En este sentido, son, además, los dos por temas del Estado. Se ha creado también, porque muchas veces cuando la gente ve al señor Montoro por la televisión no se da cuenta lo que nos puede repercutir. Es decir, es una bajada de un 1,58 en la referencia que había a un 1%. Esto nos hace perder 800 millones a la Junta de Andalucía, y es menos dinero que viene aquí finalmente. Pero yo, sin extenderme más en este tema, la parte fundamental, digamos, de recaudación o de ingresos que tiene un ayuntamiento vienen por parte del Estado, aproximadamente un 80% de esas transferencias, y un 20% de la comunidad autónoma correspondiente. Con lo cual, bueno, en este tema que se ha sacado, pues yo no lo voy a dejar sin responder, porque realmente, es decir, lo que pueda ayudar a un ayuntamiento a mejorar lo que son cualquier actividad económica que quiera emprender, cualquier iniciativa, cualquier propuesta, es, para desgracia nuestra, es la aportación del Estado, en el sentido que la ley del año 2004 sigue sin modificarse. Es más, muchas de las competencias que se van a perder, es decir, aquí hay temas, y es verdad, que se dan partidas para asuntos sociales, para bienestar, para temas de educación. Eso se va a perder, digamos, es decir, de aquí al 2015. De aquí al 2015, si de alguna forma no se remedia y si no hay una vía de financiación, no para esta comunidad autónoma, sino para todas las comunidades autónomas. Ha habido varias comunidades autónomas que han presionado, digamos, del Partido Popular también, en este caso sería Castilla y León y sobre todo Galicia, pero la ley ha salido como ha salido. Existe un mecanismo, digamos, de alguna forma que da un poco de margen, pero en principio la situación es la siguiente. En 2 años, a partir del 1 de enero, es decir, bueno, a partir realmente de que salga publicada la ley, yo la consulté esta mañana, todavía no había salido, probablemente salga el sábado, bueno, pues realmente va a tener 2 años para adaptarse. Todos los temas de bienestar social y todos los temas de educación y vivienda, pues tienen un margen un poco superior de 5 años. ¿Qué ocurre? Bueno, pues realmente, bueno, pues supone un poco el desmantelamiento de cuestiones que daban la propia administración local para que lo dé la comunidad autónoma. Pero si esas vías para poder acceder a financiarlo no se articulan, como parece que no es el caso, realmente finalmente se perderá. Y además se perderá una posibilidad que siempre es buena, que sea la propia administración local más cercana al ciudadano quien dé ese tipo de servicios. Por otro lado,